empatía es darse cuenta de lo que sienten las personas, ponerse en su lugar y cultivar la relación con variedad de personas. Motivación usando nuestras preferencias más profundas para encaminar nuestros objetivos, tomar iniciativas, ser eficaces y perseverar a pesar de contratiempos y frustraciones. Habilidades sociales, emociones con buenas relaciones, interactuar fluidamente con habilidad para persuadir, dirigir, negociar y resolver conflictos, cooperar, trabajo en equipo. Todos tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y regular los sentimientos propios y de los demás. Recuerda, usar la inteligencia emocional asegura un buen clima laboral. Buenas tardes a todos nuestros participantes. Les enviamos un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Mi nombre es Sandra Alfonso y seré la encargada de guiarlos en esta acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Neuroseguridad aplicada en prevención de riesgos laborales, con la temática titulada Sesión 4, el error humano y su especificación cognitiva, una mirada en neurociencias. Les solicitamos muy amablemente estar atentos y participar activamente en nuestro evento web. Pueden usar el chat de preguntas para realizar las inquietudes que puedan tener. Recuerden que a lo largo del evento o al final tendremos un espacio para dar respuesta a las preguntas formuladas. Es un placer para mí darle la bienvenida a nuestro experto líder de la comunidad, doctor Efraín Butrón Palacio, médico especialista en medicina del trabajo, médico especialista en gerencia en organizaciones, formación neurociencia en seguridad y salud en el trabajo, coach neurocognitivo internacional, certificado en neurolingüística, consultor e investigador de las neurociencias cognitivas aplicadas a la seguridad y salud en el trabajo, neuroseguridad y neuroliderazgo, conferencista nacional e internacional y docente universitario. Buenas tardes, doctor Efraín, bienvenido. Bueno, buenas tardes, Sandra. Buenas tardes, ingeniero Fernando, el Control Master. Estamos en nuestro cuarto evento que se llama la sección 4, el error humano y su especificación cognitiva, una mirada desde las neurociencias. Como en todo evento nuestro, vamos a hacer una evaluación de las preguntas, que le vamos a hacer 3 preguntas para hacer un sondeo. Adelante, por favor, Sandra. Muchas gracias, doctor. Iniciaremos con el sondeo. Les recordamos que realizaremos 2 sondeos durante el evento, uno al inicio y otro al final. El primero tiene como objetivo evaluar los conocimientos previos de los participantes y el segundo, medir lo aprendido. Comencemos con la primera pregunta. 15 segundos y conocemos los resultados. Primera pregunta. El nivel de funcionamiento del error se divide en A, nivel de habilidad, B, nivel de conocimiento, C, nivel de reglas, D, las respuestas A y B son ciertas, E, todas las anteriores. 15 minutos y conocemos los resultados de esta primera pregunta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, nivel de habilidad, 3%, B, nivel de conocimiento, 5%, C, nivel de reglas, 3%, D, las respuestas A y B son ciertas, 44%, E, todas las anteriores, 44%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. 2. Un error es A, acción intencional, B, una desviación inaceptable, C, acción planificada, D, acción no intencional, E, las respuestas B, C y D son ciertas.
15 segundos y conocemos nuestros resultados. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. Un error es A, acción intencional 4%, B, una desviación inaceptable 7%, C, acción planificada 0%, D, acción no intencional 58%, E, las respuestas B, C y D son ciertas. Ahora continuamos con nuestra tercera y última pregunta. Al tomar decisiones rápidas usa atajos, sesgos que producen error. A, falso, B, verdadero. 15 segundos y conocemos los resultados de nuestra tercera y última pregunta. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta. El cerebro al tomar decisiones rápidas usa atajos que producen error. A, falso, 22%, B, verdadero, 78%. Conociendo así los resultados de este sondeo inicial, le damos el paso a nuestro experto, doctor Efraín Butrón Palacio. Doctor Butrón, muy buenas tardes, bienvenido. Gracias, Sandra. Bueno, para continuar, vamos a dar el contenido, la tabla de contenido de lo que vamos a hablar. Primero, ¿qué es el error humano? La definición, que ustedes entiendan cómo se define el error. Segundo, cómo es el funcionamiento y la naturaleza, o sea, la neuroanatomía donde se encuentra el error. Tercero, cómo se clasifica y la tipología del error, lo más usado a nivel mundial. Cuarto, veremos un modelo de causalidad del error desde el enfoque sistémico. 5, cuáles son los factores que condicionan al error. 6, qué es un sesgo cognitivo, qué es un atajo y por qué se da el error. 7, hablaremos de la confiabilidad humana. Y 8, algo de ergonomía cognitiva. El objetivo de esta charla de hoy son 3. 1, conozcan ustedes cuál es el peso específico que tiene el error humano en la causalidad inmediata del accidente. 2, analizar cómo y en qué forma se presenta el error, o sea, la neuroanatomía del error. Y 3, conocer los principales factores precursores del error y su enfoque sistémico. Bueno, estos son unos cursos que nosotros desarrollamos y vamos a definir el error, una definición que me gusta mucho de este par de franceses que se llaman Leplat y Terzac. Es una definición del año 90 y dice: el error es una idea de un desvío con relación a una norma establecida y que comete un sujeto. La Universidad de Princeton en el año 95 nos presenta la definición de error como un acto o conducta que no tiene en cuenta las condiciones controlables de una situación y no logran el resultado o el fin deseado o deseable. Esta es una definición nuestra, ya dando un concepto en neurociencia. Entonces, este es autoría nuestra, de nuestro modelo Brain Safety, donde uno de los 5 módulos es error humano, cómo se gestiona el error como causa inmediata. Y decimos, es un procesamiento en la neurona de una información mediante un pensamiento automático. Primer componente, el error humano se da en un nivel no intencional, o sea, en un nivel en automático. Todo lo que es intencional o nivel consciente, ya eso es una violación, ya eso es una infracción y no es un error. Entonces, es una información mediante el pensamiento automático en donde se inicia siempre una intención más una acción que es planificada y cuyo resultado y desempeño es el desvío o fallo inaceptable o impredecible. Esa es una definición más basada en las neurociencias. Y la parte más importante para que ustedes comprendan el error, dónde se da en el cerebro, tenemos 3 cerebros, que es lo que yo he desarrollado en este modo, en experticia de nuestro rama, que es la neuroseguridad. Primero hay un cerebro reptiliano, que es el cerebro automático, que es el rabito, y eso es, estamos en automático el 95% de nuestras decisiones. Solamente el 5% es nivel consciente. Entonces, en el cerebro reptiliano está la supervivencia. Está la alerta para supervivir cuando hay una amenaza. Ese es el cerebro reptil, el cerebro activo. Después viene el cerebro emocional, que están esas 3 estructuras. La rojita, la amígdala,
que es donde se generan las emociones. Lo verde, el hipocampo, que es donde se guardan todos los recuerdos. Los recuerdos desde su infancia están guardados en estructuras neurocognitivas. Dentro de eso está el hipocampo, que hace parte del cerebro emocional. Y la figurita negrita, el punto, es el núcleo accumbens, que es la bodega de un neurotransmisor importante, que lo necesitamos para evitar en muchos casos un error humano que se llama el núcleo accumbens, es la bodega. Entonces, la amígdala, el hipocampo, el núcleo accumbens son de las estructuras más importantes en ese cerebro emocional, que también es un cerebro que actúa en forma instintiva. Y lo rugoso es el cerebro cortical. Todas esas rugosidades son las circunvoluciones cerebrales. Esa es la corteza, esa es la que piensa, la que nos diferencia de los animales. Pero la que toma la decisión consciente es la azulita, y esa es la que se llama la corteza prefrontal. Muy importante en la mecánica para evitar el error humano. Entonces, vamos a ver lo que es un cerebro productivo. Un cerebro productivo es un cerebro que no comete error, que tiene un desempeño neurocognitivo adecuado. Y lo que ve afuera del iceberg es el comportamiento. Por eso los modelos de intervención de seguridad basada en comportamiento son modelos que se han desarrollado hace muchos años por Keller y otros estudiosos, ¿sí? Y observamos comportamiento. Y ese comportamiento lleva a una consecuencia que es el desempeño. Cuando ese desempeño es exitoso, decimos un trabajo bien hecho. Pero cuando el desempeño presenta una desviación, que no logro el fin deseado, que es hacer la tarea en energía peligrosa, dice, hay un error, y muchas veces ese acto inseguro puede llevar a una fatalidad. Eso es lo que yo observo afuera del iceberg. Pero un comportamiento, que es lo que yo observo en neurociencia, miramos lo debajo del iceberg, que es lo que no se ve. Y ahí vemos la percepción, los pensamientos y las emociones. Entonces, nosotros, para tener menos errores, tenemos que tener una buena percepción. La mayor percepción que no tenemos nosotros ante los peligros es la percepción visual. Es decir, a través de los ojos, visualmente, más del 60% necesitamos percibir. Pero también percibimos con los oídos. Nosotros podemos saber los ruidos que presenta una caldera. Si está fallando, podemos percibir el ruido de una caldera o de cualquier máquina que está fallando. Esa es la percepción auditiva. Pero también tenemos percepción visual. Cuando nos agarramos, cuando tenemos tracción, esa percepción es táctil, que es más o menos un 10%. Y la otra percepción son la percepción del gusto o olfato, cuando yo en el olfato veo un escape de cloro. Aquí hay algo que se desvía y yo puedo percibir que algo puede pasar. Esa es la percepción, toda percepción, y esa es la función del cerebro. Nosotros interpretamos todas esas percepciones, pasa a una información, un procesamiento neuronal de la información y interpreta un significado de lo que yo estoy desarrollando en esa tarea, llámese energía peligrosa, llámese altura, espacios confinados o maquinaria amarilla. Esa percepción nos genera un pensamiento. Ese pensamiento, que el 95% está en automático. Solamente aquí tenemos el nivel consciente que está en la corteza prefrontal, que es la que toma decisión deliberada consciente, que solamente es el 5. Entonces, en esos pensamientos automáticos se encuentran creencias que nos limitan. Y esas creencias están en forma de atajos muchas veces o en forma de sesgos cognitivos. Y eso lo hacemos en automático. Ya veremos qué es un sesgo, qué es un atajo y qué es la heurística del pensamiento. Y ese pensamiento genera una emoción. Y nosotros, como somos seres emocionales que racionalizamos, ahí nos diferencia de los mamíferos y los animales, porque nosotros tenemos emociones y racionalizamos. Cuando esa emoción la expresamos, generamos comportamiento. ¿Listo? Entonces, Kahneman gana el premio Nobel a inicio de los años 2000
y el único psicólogo que ha ganado un premio Nobel de Economía. ¿Por qué? Porque por allá a finales de los 90, los economistas de nivel de Europa y de Estados Unidos le dijeron, usted nos puede decir cómo tomamos nosotros decisiones financieras. Kahneman empieza a investigar cómo es el sistema operativo del cerebro y descubre que el cerebro funciona el 95% en automático en nivel subconsciente, con una respuesta preaprendida. Y el 5%, lo ven ustedes, es parte de ese nivel consciente que es el que toma la decisión deliberada y consciente, y la respuesta es pensada el 5%. Kahneman, con esos estudios y esos sistemas operativos, saca su libro Pensar rápido, pensar lento, lo pueden adquirir en la librería, y gana el premio Nobel de Economía, único psicólogo. A propósito, acaba de morir no hace un mes, de 90 años, y nos dejó Kahneman con su teoría. Y el 5 de febrero murió James Rison, la única persona que ha hecho los estudios más contundentes sobre error humano. Y ahorita lo veremos con su modelo del queso suizo. El error humano, el cerebro, como el 95% está en automático, el cerebro en ese automático tiene que tomar decisiones rápidas. Porque si el cerebro está en función consciente permanentemente, entonces resulta que cuando está a nivel consciente, él consume mucho oxígeno, consume mucha glucosa. Y el cerebro, que pesa 1450 gramos en el hombre y en la mujer 1400 gramos, el cerebro, que pesa 1400 en una persona de 70 kilos, es el 2% del peso corporal. Imagínense ustedes que el cerebro, cuando está a nivel consciente, él consume el 25%, o en automático también, pero más a nivel consciente, consume el 20 al 25% de la glucosa y oxígeno. Por eso el cerebro tiene que estar en su zona de confort, y su zona de confort es tomando decisiones rápidas y estando en nivel automático, porque en 24 horas el cerebro genera 60.000 pensamientos. Y de esos 60.000 pensamientos, solamente el 5, unos 2.000, 2.500 pensamientos, lo hace en función deliberada o consciente. Porque si no, estaríamos nosotros con dolor de cabeza todo el tiempo, los 60.000 pensamientos, tomando decisiones deliberadas o conscientes. Al tomar esas decisiones rápido en el automático, el cerebro usa atajos, y esos atajos se llaman sesgos cognitivos, y esos atajos o sesgos cognitivos, que es lo que llamamos nosotros la heurística en la neurociencia, es la que produce el error. Y les propongo un ejemplo muy de la vida diaria de cada uno de ustedes que son consultores. Cuando nosotros hicimos investigaciones de 1520, el principal sesgo era el exceso de confianza. Entonces, el exceso de confianza es un sesgo cognitivo donde la persona lleva 20, 30 años haciendo las mismas actividades, y esa actividad se hace con 5 reglas de oro. Ejemplo, cuando trabajo circuito eléctrico, son 5 reglas de oro. Pero ¿qué pasa? La persona lleva 25 años haciéndola con 4 reglas. Y la última regla, que es señalizar y demarcar, no la hace. Y él está tomando esas decisiones. ¿Por qué? Porque está en un sesgo de exceso de confianza. Él dice que lleva 25 años haciéndolo así y nunca le ha pasado nada. Ese es un sesgo de exceso de confianza, hasta que llega el momento en que al no hacer señalización y demarcación, y se cae un cable y puede electrocutar a otra persona que es un peatón. Ok, entonces la taxonomía del error definimos así. Esta taxonomía es de James Rison, que fue el que murió también el 5 de febrero, 85 años, es británico y es el autor del modelo del queso suizo para el estudio del error. James Rison, hace más de 30 años, en su libro El error humano, nos dice, el error es una acción, es un acto inseguro, es un fallo humano, pero la acción es no intencionada y se llama error. Cuando la acción es intencionada, es una violación. Y nos dice Rison, en su clasificación del error, de la más usada a nivel mundial, que una acción no intencionada se divide en dos. En desliz, que es un descuido, es un problema de atención. O un lapsus, que es un problema de olvido, es un problema de memoria. Se me olvidó
la regla de oro. Cuando estoy en ese desliz o lapsus, nos presenta que estamos en automático. Es decir, tenemos demasiadas habilidades, demasiada experiencia, que llevamos 15, 20 años trabajando el riesgo eléctrico, altura, espacio confinado de esa forma, y estamos en un automatismo. Pero cuando cometemos el error por falta de atención es un desliz. Cuando lo cometemos porque se nos olvida algo es un lapsus. Pero Rizzo nos dice que también hay una acción no intencionada basada en un conocimiento. Quiere decir que la persona es nueva, apenas lleva un mes en la empresa y está trabajando con riesgo eléctrico. Y él, ahí, esa acción intencionada se llama equivocación. Entonces, la equivocación, que es una acción no intencionada, puede darse por falta de conocimiento o no conoce la regla o la regla está mal diseñada. Así es como llamamos los errores, es decir, error por desliz, error por lapsus de olvido y error por equivocación, basado en el conocimiento y la regla. Y cuando es intencionado, que es una violación, una infracción, es rutinaria, situacional o excepcional. La creencia es un postulado que es el atajo, es la creencia, el atajo que tenemos nosotros en esa estructura cerebral y lo consideramos como verdadero y está basada en los valores y en las experiencias del individuo. Esa es una definición de Gordon de las que más nos ayuda a nosotros. Entonces hay unas creencias que nos limitan. Ejemplo, una creencia, trabajar deprisa. Vamos a trabajar deprisa porque así hace que me paguen un poquito más. Entonces es una creencia que te limita porque el trabajo tiene unos tiempos y unos métodos y tiempos que los ingenieros nos enseñan en los procesos industriales. Otra creencia, demasiado perfeccionista. Son creencias que están y que nos limitan. En ese orden de ideas, esta es una investigación que hicimos por allá en los años 2010, 2012, inclusive algunas hemos estado en el 2000, donde investigamos más de 1.500 accidentes graves, algunos mortales, y este fue los actos inseguros. Un acto inseguro es un error, pero no todos los errores son actos inseguros. Conclusión, un acto inseguro se divide en error y se divide en violación. El error es no intencional. Entonces, los actos inseguros que nos dio a nosotros como causa inmediata, el error es un síntoma, es una consecuencia, no es la enfermedad como tal. Entonces, las causas inmediatas son síntomas y tenemos que buscar dónde está el virus, dónde está la bacteria de esa enfermedad, que es la causa básica. Entonces, esas causas básicas corresponden a los factores que son precursores del error. Esa es la causa básica. Y en la causa inmediata que encontramos que el 30% de 100 accidentes mortales y graves, la tercera parte, el 30% era una falta de atención, o sea, perdía el problema atencional, era un desliz. Adoptar posiciones inseguras, levantar la carga, 18%, no advertir el peligro, percepción 17%, limpieza, lubricar o reparación del equipo, 15%, manos en línea de juego o mi cuerpo está debajo de una torre grúa, 7%, no uso, omito el equipo de protección, 5%, utilizo un taladro donde tengo que utilizar un destornillador, un 4%, y así tenemos nuestras investigaciones. El error humano es una sinfonía, juega una parte importante en los neurotransmisores y por eso nosotros en el error humano una parte importante son los neurotransmisores. Hay 4 neurotransmisores importantes. 1, la dopamina, que es el neurotransmisor del placer. 2, la oxitocina, que es el neurotransmisor de las relaciones, de la empatía, la que no se disparó cuando nos cogió el COVID. En el caso nuestro, yo duré 3 años sin viajar, sin visitar mi familia, 2020, 2021, hasta que por allá en octubre del 2022 ya podíamos salir, ¿cierto? Porque murieron muchos millones de personas, ¿cierto? Entonces, la dopamina es el neurotransmisor del placer, que se los dije que el núcleo accumbens, cerebro emocional, ahí está la bodega de dopamina, y la necesitamos para iniciar la motivación hacia la acción, hacia la meta. Pero después, ¿debemos que necesitar dopamina para cometer menos errores? Sí, pero también necesitamos oxitocina, que es el equipo, porque para hacer yo una transmisión de línea
o un proceso de mantenimiento en línea de transmisión, ¿sí? Transmisión de energía en esas torres que usted vende de 60 metros, que sale de la hidroeléctrica o termoeléctrica, y estamos trabajando en línea, eso se hace en equipo. Entonces necesitamos, en ese equipo, en ese relacionamiento es importante para no cometer error, necesitamos oxitocina. Y serotonina, cuando hacemos el trabajo bien hecho y cuando hicimos el mantenimiento de la línea, dimos la energía a 10.000 familias que estaban sin energía por X o Y motivo, las torres estaban sin energía, y eso es el logro. La serotonina es el neurotransmisor del logro, de la felicidad, del trabajo bien hecho. Y las endorfinas son otros neurotransmisores importantes. En nuestro modelo Brain Safety, aquí tenemos esta curva de rendimiento cognitivo. Ojo, para que haya rendimiento en el cerebro y no haya error, tenemos que tener la emoción, y eso lo medimos en neurociencia con un registro eléctrico. Es decir, yo puedo mirar los registros eléctricos porque la neurona lo que hace es un disparo eléctrico entre una neurona y otro y se comunica eléctricamente y por ahí pasa el neurotransmisor. O sea, es una transmisión, una información, un procesamiento entre una neurona y otra. Eso se llama sinapsis. Y eso es un disparo eléctrico entre sodio y potasio. Hay circuito eléctrico de electrones, pero también pasa el neurotransmisor. Los buenos, los que le mencioné, estos 4. Pero hay un malo, que es el cortisol, que es el del estrés. Ojo, si nosotros tenemos un arousal, es decir, una emoción activa y adecuada, decimos, ese cerebro está en alerta y motivada. Miren ustedes, donde está alerta motivada, quiere decir que hay un rendimiento neurocognitivo, porque la persona está en alerta, quiere decir un nivel de atención en automático. Y está motivada porque tiene dopamina. Pero cuando ese nivel de rendimiento del 100% neurocognitivo, tú haces un trabajo bien hecho, pero el arousal se empieza a despolarizar hacia la derecha, quiere decir que empieza a estresarse, se va agotando, entra en estrés, y ese es el burnout. Entra en ansiedad o pánico porque tenemos un jefe tóxico, y ese jefe está haciendo una microgestión y está señalando los errores. Entra en ansiedad, entra en crisis y va a cometer más error, y hay un desplazamiento a la derecha de la parte emocional. O sea, la onda eléctrica que está en beta, en 7 a 14 ciclos o a 20 ciclos, de 14 a 20 ciclos por segundo, se dispara a 35 unidades de ciclo, y eso lo puedo medir, y entra en estrés, que si es laboral por un jefe tóxico es burnout. Pero también puede ser hacia la izquierda. El arousal se va bajando de beta a alfa y se vuelve inactivo, y hay aburrimiento, y eso es lo que llamamos la desmotivación. El aburrimiento está fuera del trabajo y se llama burnout. Burnout es fuera y burnout es en alta crisis arousal. Entonces nosotros necesitamos un estrés positivo, un nivel de alerta para que tú tengas un nivel de atención, y esto es lo que llamamos la curva de rendimiento cognitivo. Para tomar las decisiones, Rasmussen, que fue también junto con Rison los que más investigaron el error cuando hubo la explosión nuclear en una isla de Estados Unidos que se llama Tres Islas, My Island. Pueden ver los videos, y ahí se presentó un escape nuclear. Es una isla de Estados Unidos, y ahí empezó Rasmussen y Rison a estudiar por qué se habían cometido ese escape nuclear. Rasmussen nos dije, hay 8 procesos de activación para tomar una decisión. Primero se activa la información en la neurona. La neurona hace un proceso de observación interna, identifica, interpreta la realidad como ustedes están interpretando, ¿sí? Y están escuchándome, evalúan esa realidad que están viendo ahora, seleccionan un objetivo. Si voy a trabajar con corriente eléctrica, elijo el procedimiento para trabajar con corriente eléctrica y ejecuto. En ese momento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, estoy trabajando en un nivel basado en conocimiento. Es decir, estoy y hago nada más el paso 1, activo la neurona, observo internamente, identifico y ejecuto
estoy basado en regla. O sea, no estoy a nivel consciente, ni tampoco estoy en automático, estoy en un nivel mixto. O sea, entre automático y consciente. Podríamos decir un semiautomático. Pero si yo hago el paso 1 activo, observo y ejecuto, ese es un automatismo. Ese es el 95% que estamos en automático. Esto es lo que nos trae Rasmussen en la toma de decisiones y los 8 pasos para tomar decisiones. Rasmussen nos habla de los niveles de funcionamiento del error y este cuadrito es muy importante para que ustedes entiendan la fase del control cognitivo del error. Y la rayita roja, si nosotros vemos un trabajador, puede el nivel de funcionamiento darse en la habilidad, darse en el conocimiento o darse en la regla. Recuerden el cuadro que les puse acá, aquí, este. El error se presenta por desliz y lapso en automático y por conocimiento regla en equivocación. ¿Listo? Aquí está. Entonces, cuando yo estoy en automático, quiere decir esa persona lleva 30, 35 años. Nosotros que hacemos exámenes médicos de ingreso, la primera pregunta que yo hago en un examen de ingreso es ¿cuántos accidentes has tenido tú? ¿Y cuál es tu experiencia? Generalmente, si es eléctrico, en electricidad dice, yo tengo 30 años de experiencia. ¿Cuántos accidentes? No he tenido nunca un accidente. Otros dicen, tengo 15 años de experiencia y solamente he tenido un accidente. Esa parte es una habilidad. Ellos presentan bajas tasas de error, hay más complacencia y ahí se producen deslices y lapsus porque está en automático. Si es un trabajador que apenas lleva una semana en la empresa y está trabajando con corriente eléctrica, hay más tasas de error y no se conoce la tarea o no tiene punto de referencia y él se van a pasar más hacia equivocaciones y la atención a la tarea, él trabaja más a nivel consciente y el que está en habilidad está más en automático. Este es el nivel de funcionamiento. Y hay otros que no están nuevos y llevan un año, ellos trabajan más en la regla. Entonces miren ustedes lo de abajo, la familiaridad de la tarea es alta y la atención de la tarea. Los nuevos trabajan más a nivel de atención o consciente y los que llevan mucho tiempo, 20, se familiarizan con la tarea y trabajan en automático y tienen baja tasa de error. ¿Quiénes pueden cometer más tasa de error? Los que están nuevos. Por eso los que están nuevos, tú tienes que hacer una supervisión porque la curva de aprendizaje de él va más lenta y pueden cometer más error. Este es el modelo del queso suizo. El modelo del queso suizo es el que ha dicho Rizzo, que murió el único libro de los que tienen más de 35 años. Léanse 2 libros de él, uno que se llama El error humano, otro se llama La contribución humana al error y el otro se llama Accidentes en organizaciones complejas, porque ellos se dedicaron, Rizzo y Rasmussen, a estudiar organizaciones complejas. ¿Cuáles son las organizaciones complejas? La industria nuclear. ¿Cuáles son organizaciones complejas? La industria aeroespacial, la industria petroquímica. Entonces, cuando hubo el desastre de 3 islas, después el de Chernobyl y después el de Chandler, en Chernobyl murieron más de 30 personas, después el de Bhopal, donde murieron más de 3.000 personas en la India, una planta donde hubo un escape de un gas químico y murieron 3.000 personas. Ellos empezaron a estudiar por qué se presentaron esas desviaciones en esas industrias complejas. Modelo de queso suizo Rizzo nos presenta que, por cierto, el nombre del queso suizo, él lo dijo que ese nombre él nunca lo sacó. Él lo que sacó fue su modelo de estudio del error y él llamaba condiciones latentes y fallos activos. O sea, él decía, para que se presente un accidente debe haber un peligro y debe haber un riesgo. Y de ese peligro o riesgo, esa flecha roja, cuando hay unas defensas, unas barreras, y él decía, hay 4 barreras. Cuando esas barreras se alinean en esos huequitos y pasa la primera barrera, pasa la segunda barrera, pasa la tercera barrera, pasa la cuarta barrera, se presenta el error y se presenta la fatalidad. Otra persona dijo, o sea, que eso es como un queso Roquefort suizo. Sí,
porque se alinea, y después otro le puso el queso suizo. Entonces, el queso suizo de Rison no es sino una barrera que es organizacional. Ejemplo, trabajo 10 horas y me puedo fatigar. Eso es organizacional. La otra barrera es el procedimiento de trabajo. La otra barrera son las condiciones de trabajo. La máquina que no tiene guarda. ¿Sí? O estoy trabajando sin arnés de protección contra caída. O estoy trabajando, tengo mi arnés de protección, pero no me anclo. Es la condición del trabajo la que falla. Y, o sea, cada barrera es una loncha. La barrera organizacional, la barrera de procedimiento y la barrera de la condición del hombre con la máquina, el equipo, el piloto que está manejando un Boeing o un Airbus. Él está con un equipo controlando esos 350 pasajeros. Pero ese piloto puede cometer un fallo humano, como lo cometió ahora en el avión de la India hace poco, 3 meses. Parece que hubo una acción intencional del piloto y apagó el combustible del motor. Como también hubo un fallo humano, y entra en el video del avión de la India, donde falla un motor. Él tenía, si falla el motor derecho, él tiene que apagar el motor derecho porque está fallando para que no haya combustible para volar con el motor izquierdo. ¿Qué pasó? El copiloto hace un desliz por problema no intencional y hunde el botón y apaga el motor izquierdo y se quedan sin los dos motores y cae en la autopista de Taiwán. Este es un fallo humano. Entonces, en la organización, lo que nos dice Rison es, hay condiciones latentes que es sistémica, organizacional, procedimientos o reglas y condiciones de la máquina o el tablero del piloto. Y hay un fallo humano que es el piloto quien comete el error, que es el operario de la planta nuclear de Chernobyl que comete un error. Pero ese error en sí humano viene condicionado por unos factores precursores que están en el sistema. Conclusión, el error no es para buscar culpable. El error, en cultura justa, lo que buscamos son cuáles son esos factores precursores en la organización que hacen que el cerebro cometa el error. Y esas son las 4 defensas del sistema. Este es un caso de un restaurante, lo viví en carne propia. Ahora, para el Día de las Madres, estaba en un restaurante, mi yerno con mi hija nos vino a visitar de Bogotá y él es alérgico al camarón. Esto es de la vida real. Él pide un plato y dice, mire, que no tenga camarón, este es el plato que pido porque este es sin camarón. El otro tiene camarón. ¿Qué hizo él? Le llevaron el plato, pero él logró ver el camarón, el plato a la izquierda. Ahí miren que ahí se ve el camarón, ¿cierto? Y él dice, señor, le dije que el otro plato, porque yo soy alérgico, y lo ha devuelto. El mesero llevó el plato. O sea, cometió un error el mesero. En la mesa de al lado también había un caso parecido, porque después hubo una discusión, y la persona también alérgica al camarón, pero él, ahí no se observa camarón, porque el camarón posiblemente estaba abajo, comió y empezó a hacer la alergia. Conclusión, errores humanos es de naturaleza humana. Siempre que exista la persona o el ser humano, el error vino para quedarse con nosotros. O sea, el error es humano. Lo que nosotros hacemos es mitigar el error. Lo que nosotros hacemos es controlar el error. ¿Qué pasó? Que este mesero yo sí me di cuenta que él recibía la información y no tenía dónde escribirlo. Todo lo llevaba a la mente y ahí transmitía la orden a la cocina, que es el chef. Y él, yo vi que no tenía la lista de checklist donde él verifica con la lista y le entrega la hojita al chef o al auxiliar de cocina. Entonces, fíjense ustedes cómo se presentan los errores por no llevar una lista de checklist de la orden del pedido y se lo entrega. O sea, todo lo hacía en una comunicación verbal y ahí errar es humano. En este orden de idea, la consecuencia de un error es, en este caso, la persona terminó en el hospital, ¿cierto? El yerno mío sí se dio cuenta, pero habían 2 errores en un periodo de menos de tiempo. Pero los errores en la vida, fatalidades. ¿Cuántas personas mueren al año? 3 millones de personas, datos de la OIT, actualmente mueren al año por accidentes o por enfermedades. ¿Cuántas mueren en Colombia? Entre 480 a 600 personas todos los años. Y el 96
es un acto inseguro que muchas veces es un error. Entonces el error da seguridad a la vida, pero también si yo llevo un montacarga y llevo un packet de botellas de Coca-Cola y llevo 1000 botellas, se volca el accidente porque atropelló a una persona, mató a la persona, pero hubo también pérdida en la seguridad de las instalaciones porque se dañó el trinche del montacarga y bajó la productividad porque fueron 1000 botellas de Coca-Cola de 1 litro, fueron 1000 litros que bajó y todo el mundo iba allá y bajó la productividad en esa hora que estuvieron investigando, etcétera, recogiendo eso. Y el problema de calidad, si en la embotelladora, en este caso hablo de Coca-Cola, puede ser Potón o cualquiera de esta bebida refrescante, las personas que están observando el llenado, yo tengo que estar pendiente que vayan los 300 centímetros cúbicos y que no vaya material extraño. Si esa persona, que en este caso no hay robot, porque aquí todavía en Colombia no hay robot, esa persona se llama inspectores visuales, se le pasa algo y pasa un elemento extraño que muchas veces los vemos en las bebidas oscuras porque pasa diferente a la bebida clara como hay un error de calidad. Bien, entonces en este orden de idea, nosotros en la parte del error tenemos que, como el gran problema es la atención, el desliz o la memoria, que es el lapsus, entonces nosotros tenemos que hablar de función ejecutiva. Entonces hay dos funciones ejecutivas importantes que se encuentran en la corteza prefrontal, que son la atención y la memoria. Y otra función ejecutiva que aparte en unas investigaciones que hicimos por allá en los años 2011-2012, cogimos 18 pacientes poliaccidentados que se accidentaban más de 2 o 3 veces al año y lo comparamos con los que nunca se accidentaban en 20 años. Que encontramos que habían unas funciones ejecutivas en el paciente poliaccidentado que tenían disfunción. Una era la atención, otra la memoria, otra era el control inhibitorio y otra la flexibilidad cognitiva y otra era la control emocional. Entonces la función ejecutiva la descubre el ESAC en ese artículo que está ahí y nos dice que son capacidades mentales esenciales para llevar a cabo una conducta eficaz, creativa y aceptada socialmente. Entonces, en las funciones ejecutivas, los errores son inherentes a la naturaleza del ser humano. Y si tenemos buena función ejecutiva de atención, buena función ejecutiva de memoria de corto plazo, no la que está en el hipocampo, no, esta está en la corteza prefrontal, que es la memoria de 10 minutos. Si le pregunto a ustedes, hace 10 minutos de qué estaba hablando, si de 100 personas que me están escuchando, de 300, el 90% se acuerda lo que estaba hablando hasta hace 10 minutos, significa que tienen una buena memoria de trabajo, que es la memoria operativa, que es la que falla en los procesos de función ejecutiva y al olvidar, esa es la memoria de trabajo. La otra memoria es la de largo plazo, que es la que está en el hipocampo. Necesitamos las dos, pero la que más se necesita es la de trabajo en la memoria operativa. Entonces los errores son inherentes a la naturaleza del ser humano y en este orden de idea, nosotros en los errores que vemos mucha mente errante, lo que los gringos llaman el mean wandering. ¿Qué es el mean wandering? Es la mente de mono. ¿Qué hace un mono? Treparse de palo en palo. Entonces el 45% del tiempo en nuestra mente, a pesar de que estemos trabajando en una máquina, estamos en automático y dedicamos, y es lo que llamamos el vagabundeado del pensamiento, porque el pensamiento empieza a divagar, está vagabundeando mientras realiza una tarea que implique concentración. Conclusión, el 47% de nuestro tiempo estamos pensando en otra cosa diferente a la tarea de la máquina. Entonces, la atención la dividimos en un arousal, que es el estado de alerta en automático. Si me van a atracar, yo enseguida me doy cuenta en la noche que me vienen a atracar, entro en alerta en automático. Esa es una función atencional. Y las otras funciones son la sostenida, que ya es una atención concentrada. Ahora mismo ustedes tienen una atención sostenida, observando lo que estoy haciendo y poniendo atención a mis diapositivas. Y podemos seleccionar qué son los estímulos que más me convienen. Y esta es la memoria. La memoria de trabajo es la que más
en causa inmediata se nos presenta que la memoria de 10 minutos. Lo que hago es, ustedes ahora mismo lo que están es guardando la información de lo que yo estoy hablando de error y la van guardando en la corteza prefrontal en una estructura que no viene al caso decírsela cómo se llama. Es la dorsolateral, pero eso no viene al caso, está en la corteza y esa memoria de trabajo guarda la información y después la van llevando. Si le meten más emoción, la guardan más y la van guardando en las estructuras del cerebro emocional donde está el hipocampo. Pero la memoria tiene esa de trabajo, que es reciente, cortica, y otra de largo plazo, que es consciente y es la episódica y la semántica. Y otras memorias que son implícitas, que es la procedural, que es ya el hábito instaurado cuando yo manejo una bicicleta. Yo quedo con una memoria procedural porque ahí queda el hábito del manejo automático de la bicicleta. Bien, entonces el sesgo cognitivo, para ir terminando, ¿qué es el sesgo? Son las principales causas de errores en diagnóstico médico vinculado a la toma de decisiones. Son atajos, una clase de distorsión que afecta el modo de percibir la realidad y vulneran el más calificado juicio. El sesgo que más nos da a nosotros en medicina es el sesgo de anclaje. ¿Qué es un sesgo de anclaje? Y por eso muchos médicos se equivocan en el diagnóstico médico. El sesgo de anclaje es la información inmediata que tú revisas. Fijas el curso de tu juicio, el diagnóstico, y esto es la primera información que tú recibes. Si tú al paciente le ves fiebre, tos, y eso enseguida tú anclas la información y dices, esto es COVID. Resulta que me equivocó, no es COVID. ¿Por qué? Porque ese es el ancla que yo tengo de la información del COVID. Yo tengo que hacer diagnóstico diferencial con otras virosis y puede ser, ¿por qué no?, otro tipo de neumonía bacteriana. Entonces, uno de los sesgos que más nos cometemos errores médicos es el sesgo de anclaje. El otro es el exceso de confianza, que ya se lo expliqué, que es el que más presenta los trabajadores cuando tienen 10, 15 años. ¿Por qué? Porque ellos a medida que van acumulando años pierden la preocupación por el riesgo. O sea, entra un exceso de confianza. Y por eso nosotros tenemos herramientas para evitar esos excesos de confianza, que son los modelos de intervención para evitar esos sesgos. Estos son los 3 pilares que nosotros tenemos en el Brain Safety que aplicamos y tenemos los errores, factores precursores. Son por sistemas humanos, por sistemas técnicos y por sistema organizacional. Conclusión, el error no es humano. Poco porcentaje es estrictamente humano, pero gran porcentaje, más del 70%, tiene un alto componente organizacional. Y le pongo un ejemplo. En los sistemas técnicos, uno de los errores que más se presenta es por el líder tóxico, autocrático, que está buscando errores. Y en las investigaciones, en la tesis doctoral que hizo César, nos lo encontró, que ellos se quejan porque los líderes están pendientes de buscar error. El otro es la tarea, no conoce la tarea. Y el otro es la ingeniería, el equipo o la máquina que no tiene guarda. Pero también en sistemas humanos tenemos problemas somáticos, o sea, el cuerpo no nos da, tiene una hernia discal y cometo el error a levantar carga y me da una lumbalgia. Pero si no tengo memoria, quiere decir no me han dado el conocimiento para guardar la información porque no me han dado la regla, ni tengo la habilidad, tengo problema de memoria de un sistema humano. Y lo otro, tengo problema de atención, tengo problema de memoria, tengo un problema emocional de desmotivación, o tengo estrés o tengo fatiga en la curva del rendimiento y se presenta el error. Miren que aquí vamos definiendo factores precursores que te llevan al error. Y en el sistema organizacional selecciono a la persona y veo la competencia del conocimiento y la técnica si lo tiene, pero después veo el desempeño. Yo tengo que ver las demandas de ese oficio, si tiene muchas demandas emocionales, demandas cuantitativas, y ver si él se siente a gusto con su contrato, con su salario y si tiene reconocimiento y valoración de su trabajo. Ahí están los 3 sistemas que detalladamente y buscando en la gestión del error son los que nos llevan al error y le llamamos factores precursores. El error seguro no es quien nunca se accidenta, es quien siempre está atento. Una cultura de seguridad justa, ya se lo dije, no es para buscar culpable, sino la causa del error. Y por eso muchos problemas fallan.
¿Qué pasa? Que la gente no reporta, solamente reporta la sangre, el caos, la mortalidad y cuando hay un accidente incapacitante. Y todo lo incómodo y todos los actos inseguros los guardamos debajo de la alfombra. La realidad que nadie dice y lo que escuchamos casi siempre es: se accidentó porque no siguió el procedimiento, se accidentó, no usó el equipo de protección, ya lo habíamos capacitado. Pero ¿qué pasa? Ese mismo trabajador que le llaman, entre comillas, irresponsable, va a otra empresa con unos estándares de cultura de seguridad más alta y trabaja seguro. Bien, esto es para terminar. Confiabilidad humana, esta es la definición de la Comunidad Económica Europea, y entonces en el año 88 definen la confiabilidad como el cuerpo de conocimientos que se requieren para predecir el análisis y reducción del error, y la tarea es el objetivo asignado al trabajador teniendo en cuenta que la tarea conlleva instrucciones y a consignas los dispositivos utilizados. La tarea sirve para evidenciar las actividades o operaciones elementales que son claves en las que el error puede contribuir al suceso no deseado, identificando los factores precursores que influyen en la ejecución de la tarea. Y hasta la ergonomía terminamos con la ergonomía cognitiva. Hoy en día la ergonomía cognitiva se define la que estudia los aspectos cognitivos del diseño del sistema de trabajo. Un piloto está en la cabina con el copiloto y está al mando de unos instrumentos que son luces rojas, etc. El ergónomo cognitivo lo que hace es tener el conocimiento del piloto para que él preste más atención al botón rojo, al azul, que haga una interacción entre la conducta humana del ser humano con ese medio ambiente en el que está inmerso, que son los equipos de navegación. Terminamos que locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados distintos, nos lo dice Albert Einstein. Esto que sacamos este libro, de nuestro libro El error humano, los que quieran adquirirlo a este WhatsApp 317-223-0117. El 5 de agosto muere Rison y es el que nos impulsa a sacar el libro El error humano bajo un concepto de modelo neurocognitivo, porque el libro Error Humano de Rison tenía más de 35 años y lo que hacemos es complementarlo de Rison, traerlo a nivel mundial y estamos haciendo los primeros cursos. Estos son los otros libros de neurociencia y que sean felices. Ese es mi canal, ahí implementan muchos videos de YouTube. Y por favor, pasamos a las preguntas, Sandra, para terminar la conferencia. Bueno, muchas gracias, doctor Efraín. Por acá tenemos a la señora María Damaris. Muy buenas tardes, señora María. Dice: doctor, tengo una compañera que todo le duele y tiene anemia. ¿Qué hacer? Y mantiene conmigo. Una persona que todo le duele, que mantiene con migraña, las endorfinas, que es parte del neurotransmisor para evitar errores, están fallando, ¿cierto? Porque las endorfinas son neurotransmisor para quitarte el dolor. Entonces hay que evaluar. Y ahora, una persona que tiene anemia, obviamente el cerebro que necesita, yo le dije, se lleva el 20 al 25% del oxígeno y la glucosa. Y el oxígeno es el que transporta la hemoglobina. Entonces, si la persona tiene anemia, es obvio que no va a llevar hemoglobina al cerebro y va a presentar mayores precursores de error, porque necesita el cerebro oxígeno y necesita azúcar. Entonces, al tener anemia, no va a llevar oxígeno y va a haber mayor precursor de error. Más lo otro, al tener una parte somática, recuerden que lo dije, el sistema humano, el 5 al 10% de las causas precursoras en la parte somática. Al tener migraña, es una persona que si está trabajando en una tarea de alta concentración, no va a tener la atención sostenida y va a presentar más error. Hay que mirar por un internista a qué se debe la migraña, a qué se debe la anemia, porque los indicadores de predictividad de error van a aumentar. Otra pregunta, Sandra. Bueno, como tal preguntas, doctor, no. Pero entonces tenemos buenas tardes, señora Gina Paola. Ella nos hace como una sugerencia que está interesada en conocer los nombres de los libros sugeridos. Estos son los libros sugeridos. Aquí está. Está el libro de neurociencias del error, de neurociencias de la felicidad, porque hoy en día no se habla ya de capital humano, no se habla de gestión humana. Ese nombre ha sido cambiado. Se hablan de departamento de felicidad corporativa. Está el libro de liderar, neurociencias aplicadas al liderazgo. Está el libro Cómo aprende el cerebro, neurociencias al aprendizaje,
cómo funciona el cerebro en una tarea crítica, neurociencias en la seguridad, cómo es un comportamiento, cómo es una cultura, neurociencias aplica a la cultura de seguridad y cómo se diseña un sistema de gestión bajo los estándares de la 312 o de la 45000 ISO, y ahí están los diferentes libros aplicando neurociencia. O sea, el futuro es humano. Ya las máquinas las conocemos. Ya las máquinas vienen adecuadas de normas estandarizadas. Los procedimientos los tenemos en OSHA, los Estados Unidos, en el Instituto de España, en el Instituto Europeo, en Francia. Ahí están todos los procedimientos para trabajar tareas críticas. El comportamiento, tenemos los programas de seguridad en comportamiento, observamos, pero no sabemos lo que está pasando en el pensamiento, en la percepción, en la parte emocional, que es lo que es neurociencia. Esta es una forma, en estos libros, que es fruto de nuestras investigaciones, hacer una seguridad en forma diferente y no la locura de hacer lo mismo hace 80 años aquí en el Seguro Social, porque el Seguro Social en Colombia tiene 80 años y se nos siguen presentando 600.000 accidentes cada minuto. Hay que hacer algo diferente y esto es seguridad a otro nivel, que es neurociencias aplicadas a la seguridad. Te escucho, Sandra. Bueno, doctor, ya no tenemos más preguntas, entonces pues ahora nos Pasemos vamos. entonces a las evaluaciones, a ver cómo nos fue. Sí, señor, con el sondeo final. Entonces iniciamos con nuestra primera pregunta. El nivel de funcionamiento del error se divide en A, nivel de habilidad, B, nivel de conocimiento, C, nivel de reglas, D, las respuestas A y B son ciertas, E, todas las anteriores. 15 segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. El nivel de funcionamiento del error se divide en A, nivel de habilidad, 3%, B, nivel de conocimiento, 7%, C, nivel de reglas, 1%, D, las respuestas A y B son ciertas, 36%, E, todas las anteriores, 54%. Doctor Efraín, ¿cómo nos fue con estos resultados? Ok, la respuesta es todas las anteriores, Sandra, me voy contento. Estábamos en 44% de todas las anteriores, quiere decir que aumentamos del 44 al 54, quiere decir, entendieron el concepto. El nivel de error está dado por el conocimiento, por la habilidad y por las reglas. Siguiente. Perfecto, entonces nos fue muy bien con esta primera. Ahora continuamos con nuestra segunda pregunta. Un error es A, acción intencional, B, una desviación inaceptable, C, acción planificada, D, acción no intencional, E, las respuestas B, C y D son ciertas. 15 segundos y conocemos los resultados. Bueno, estos son los resultados. Un error es A, intencional, 3%, B, una desviación inaceptable, 5%, C, acción planificada, 1%, D, acción no intencional, 50%, E, las respuestas B, C y D son ciertas, 41%. Doctor Efraín, ¿cómo nos fue con esta pregunta? Ok, perfecto. La respuesta es B, C y D son ciertas. Quiere decir, el error es no intencional. Porque si es intencional, tengo la intención de volar, de estar el semáforo en rojo y lo vuelo, eso no es error, eso es violación e infracción. Entonces el error es no intencional, es una desviación inaceptable y es una acción planificada que se da en el automático, que planifico, inicio y termino, pero me desvío, no tengo el fin que yo quiero y es una acción y es una intención, sí, intención y acción planificada. Entonces la respuesta es toda. Pasamos del 31% anterior a un 41%, quiere decir aumentamos el 10% e entendimos el concepto del error. Última pregunta, Sandra, por favor. Perfecto, doctor. Entonces nos vamos con nuestra tercera y última pregunta. El cerebro al tomar decisiones rápidas usa atajos, sesgos que producen error. A, falso, B, verdadero. 15 segundos y conocemos los resultados. Bueno, estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta. El cerebro al tomar decisiones rápidas usa atajos, sesgos que producen error. A, 10%, B, verdadero, 90%. ¿Cómo nos fue con esta? Hombre, excelente. Fue la que mejor aumentamos. Aumentamos del 78% al 90%. Quiere decir, la respuesta es verdadero.
Recuerde, se lo dije y le mostré la diapositiva. El cerebro al tomar decisiones usa atajos, sesgos que producen el error y ahí es donde se presenta. Entonces nosotros, por eso en nuestro curso de error humano hacemos un taller específico. ¿Y qué buscamos? ¿Cuáles son los sesgos? ¿Cuáles son los factores precursores? Y hacemos simulaciones de errores de personas que fallecen en cada una de sus empresas. Entonces, pasamos del 78 al 90%. Quiere decir, nos fue bien, Sandra. Bueno, yo creo que hemos terminado, ¿sí? Esto es lo de Posipedia y esto es lo que tiene Sandra. Les deseo un feliz fin de semana y que sean felices. Efraín les dice. Bye, bye. Doctor Efraín, muchas gracias por compartir con nosotros esta valiosa sesión. Nos vemos en futuras oportunidades. De antemano, muchas gracias por su participación y acompañamiento. Les recordamos que pueden acceder a estas y muchas otras acciones educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y más información sobre nuestro Plan Nacional Multimodal en Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que lo puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. El certificado de este evento web estará disponible para nuestros afiliados entre 1 y 8 días hábiles después de concluir la acción educativa. Podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un excelente día. Bienvenido. Desde Positiva Compañía de Seguros te traemos una oferta renovada de cursos virtuales gratuitos en seguridad y salud en el trabajo. Una oportunidad pensada para trabajadores, responsables del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo y directivos que buscan entornos laborales más seguros y saludables. ¿En qué puedes capacitarte? En temas como cambio climático y seguridad y salud en el trabajo, prevención de caídas, primeros auxilios físicos y psicológicos, comunicación efectiva, brigadas empresariales, comités, gestión emocional y mucho más. Todo 100% virtual, sin costo y con certificación inmediata. ¿Cómo inscribirte? Muy fácil. Ingresa a inscripcionvirtual.posipedia.com.co, diligencia tus datos y elige el curso que más te interese. ¿Inscripciones grupales? Escríbenos a educavirtual@positiva.gov.co. En 2025, súmate al compromiso por entornos laborales más seguros. Capacítate con Positiva y haz de la prevención una cultura.